Tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Mi canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Muy buenas noches a todas, todos, todes. Aquí estamos en una nueva emisión de Desde el Pie, desde el Centro Cultural Cefiro, por Son de Trope. Hoy tenemos un día muy particular, tenemos 3 invitados, esperemos tener suerte y que las conexiones funcionen. Vamos a estar con Julio Venegas Villadet, que es un escritor, periodista también él, que ha editado una serie de libros, entre ellos uno sobre la masacre de Curuguatí, que fue el detonante de la caída de Fernando Lugo en su momento, que costó la vida de 11 campesinos y 6 policías, en una situación absolutamente confusa. Y bueno, es muy interesante porque justamente el gobierno de Lugo había venido a dar fin a 60 años de hegemonía del Partido Colorado en Paraguay, que es más o menos lo mismo que decir el estronismo. Un partido que en su momento fue creado por los brasileros ganadores de la guerra de la Triple Infamia. Generaron este partido, por supuesto, a su imagen y semejanza, y tratando de tener al Paraguay glorioso lo más oprimido posible. Bueno, les contaba que Julio ya hace 10 años atrás publicó este libro, que ahora ha hecho una nueva edición y está haciendo una serie de presentaciones en todo nuestro territorio sobre este relanzamiento de la masacre de Curuguatí. No sé si ya lo tenemos a... Sí, lo tenemos a Julio, buenísimo. Bueno, yo iba a leer una pequeña reseña sobre él, sobre, bueno, un poco cuál es su currículum. Podemos decir de que, bueno, que el autor, Venegas Villadet, nació en Capiatá, Paraguay, en 1970. En el 95 egresó de la Universidad Nacional de Asunción con licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Trabajó para el ABC Color, Última Hora, es integrante de AEA,
que es un periódico digital y colaborador en varios medios. En el 2001 ganó el Premio Internacional Lorenzo Natali de la Fundación Internacional de Periodistas y la Comisión Europea por sus artículos sobre el servicio militar en Paraguay. Es autor de los libros Teresa en la Plaza, Soledad, La vida y la bronca, La masacre de Curuguatú, Vuela Soledad, Semblanza de un militante, La cuarentena de Ñan Sandí y Un relato urgente, editor y coautor de Relatos para Dolores y coautor de Raciones de la caída del Partido Colorado, Anales Urbanos. Fue secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay en 2 periodos y en el 2014 ganó el concurso de cuentos de la Cooperativa Universitaria. En el 2017 fue miembro del jurado del Premio Nacional de Literatura y actualmente es miembro de la Casa Caracú, espacio cultural autogestionado, desarrolla talleres y cursos de redacción general y periodística en la capital del país y en varias ciudades más. Así que te damos la bienvenida a nuestro programa, Julio. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Tropezón, en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Julio. ¿Lo tenemos a Julio? ¿O sí? Primero que la primera vez que lo hago, nunca lo había hecho y algo voy a hacer. Te escucho muy bajo. No estás hablando. Bien. Bueno, un poco entonces continúo con la tarea que viene desarrollando aquí en Argentina con respecto a este relanzamiento de su obra. Y podemos contar de que el pasado jueves 15 de septiembre en el Museo Juan Yaparí de Posadas, Misiones, arrancó una gira de Julio con la edición especial del libro La masacre de Curuguatú. El 29 volverá al mismo lugar por pedido de los organizadores. El 1 de octubre estará en Rosario, en el espacio La Toma. El 4 en la Universidad de La Plata. El 5 en Tigre, provincia de Buenos Aires. Y el sindicato de docentes de dicha ciudad. Y el 6 en Luján, en el complejo museográfico provincial Enrique Gaondo. Cerrará la gira con un encuentro con la colectividad paraguaya y miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos de la Argentina en la Casa Patria Grande, aquí en la capital federal, el 7 de enero. La edición especial del libro traerá, además de la reconstrucción de aquel suceso del 15 de junio del 2012, en el que murieron 11 ocupantes campesinos y 6 policías, la condena y la liberación de las personas encarceladas. Esta gira desarrolla en el marco de los 10 años de aquella tragedia instalada y utilizada para el desplazamiento del gobierno de Fernando Lugo, gobierno que había venido a interrumpir más de 60 años del Partido Colorado en el poder. En relación con el libro, Susi Delgado, Premio Nacional de Literatura del 2018, comenta que la masacre de Curuguatú, todos sabemos, y es redundantemente decirlo, fue un hecho trágico, sangriento, que marcó a fuego la sensibilidad del pueblo paraguayo, pero también fue un hecho tremendamente complejo en el que se mezclaron no solo aquellos factores más conocidos de una antigua historia de lucha por la tierra, sino situaciones y circunstancias más difíciles de dilucidar y comprender en su totalidad, por el modo en que sucedieron las cosas, que imponen un desafío importante a quien pretenda reseñarlo. Ahora sí lo tenemos a Julio, David. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Bien, no sé si tuviste oportunidad de leer un poco mi presentación y me gustaría después hacerte algunas preguntas específicamente sobre este caso tan trágico y tan complejo, ¿no es cierto? Porque las balas que mataron a los policías eran aparentemente de armas automáticas, cosas que los campesinos no tenían. ¿Esto es así? ¿Podemos bajar un poquito el...? Bueno, en realidad... Bien, sí, te escucho. Bueno, en realidad es un caso bastante complejo, digamos, ¿no? En realidad hubo una orden inequívoca de desalojo en un lugar donde aparentemente iba a haber algo de resistencia y dieron una orden inequívoca de desalojo con una orden precaria de allanamiento para provocar
justamente eso. Ujú. Y bueno, y ahí hubo cosas que en el libro está descrita, cosas que en el libro está descrito y que tiene que ver básicamente con esta historia de generar, digamos, un caso para producir, en este caso, el derrocamiento de un gobierno popular en ese momento. Acuérdate que el señor Fernando Lugo se va con una aprobación de casi el 50% de la población, cosa que ningún presidente había tenido hasta ese momento. Entonces, lo concreto es que ahí había una ocupación ya de había muchísimo tiempo, en una tierra que eran públicas, del Estado, que ya la gente decía, de acá ya no nos van a poder quitar, en guaraní te dicen muy claramente todo eso, y que hubo una preparación para defender aquella ocupación, y que enviaron una orden inequívoca de desalojo cuando en ese mismo momento había, por protocolo, había, digamos, una fórmula de ir a conversar, de ir a enviar a los fiscales, al comisario general, no hubo nada de eso. Fue un preparativo comando, un comando dirigido por un grupo especial de operaciones, casi tipo esos comandos que nosotros solemos ver en la televisión, comando del narco, un montón de cosas, acá se llama GEO, y le envían directamente a desalojar de sus tierras a unos ocupantes que en ese momento ya habían sentido que esas tierras eran suyas, que ya nada había, digamos, por justificar el desalojo, y ahí hay algo que tiene que ver con lo que se produjo después, ¿no? La muerte de 11 policías, de 11, 11 ocupantes y 6 policías. Yo me fui también a la investigación con esa idea de los francotiradores y todo eso. Lo concreto es que ahí hay una historia de un poco más compleja, de resistencia profunda de una tierra que ya era prácticamente, ya era del Estado, era de esa gente, pero y que sin embargo el poder judicial, algo de la mafia interna que operó para el desplazamiento del gobierno de Fernando Lugo, hicieron que eso ocurriese como ocurrió. Ahí hubo aproximadamente 7 ejecuciones, es decir, gente campesina que primero recibieron las balas en las ingles, en el abdomen, y luego fueron rematados con balas en la boca, balas en el cráneo, balas en el abdomen, y bueno, una tragedia gigantesca entre mujeres, entre niños, entre ancianos, entre personas jóvenes, entre gente que estaba disputando un territorio. Creo que puedo al llegar hasta ahí, digamos, en la proposición que me hacías, hubo una pequeña resistencia, no mucha resistencia, y pudo haber habido también alguna posibilidad de infiltración ahí, pero lo concreto es que provocaron un desalojo violento para justificar luego ya en el Parlamento, con una minoría parlamentaria, este señor Fernando Lugo contaba con una minoría parlamentaria, justificar el desplazamiento. Es tal vez, digamos, uno de los episodios más paradigmáticos de lo que llaman golpe blando en la región. Mucha gente recordará que luego se armaron casos contra Dilma Rousseff, el caso de Honduras, es decir, los Blackfire y un montón digamos, un montón de artificios que se genera para desplazar, digamos, a este sector denominado progresista que llegaba al gobierno y avanzar hacia las políticas más fuertes de penetración territorial y acumulación territorial, que es, digamos, lo que hoy estamos viviendo en Paraguay y, bueno, en varias partes de la región. Sí, en varias partes de toda la Patria Grande, de toda nuestra Villa Yala, porque un poco, evidentemente, se trató de una operación que fue encabezada por el Poder Judicial, ¿no? Y eso no nos sorprende.
cuando en toda nuestra región mandamos a jueces, fiscales, etcétera, a capacitarse a Estados Unidos, en lo que antes era la Escuela de las Américas para los militares. Hoy en Miami reciben a los jueces y fiscales para darle formación los amos del norte. Así que esto que mencionabas vos de Honduras, de Ecuador, lo mismo que sucede acá en Argentina con el caso de Cristina y con tantos presos políticos, Milagros Salas, etcétera, ¿no es cierto? Evidentemente es parte de la nueva técnica colonial del siglo XXI, aunque ya lo arrancaron en el XX, esto de gobernar a través del Poder Judicial, que es un poder aparte absolutamente para nada democrático porque no lo vota nadie, sino que, bueno, es una casta que va ahí anquilosándose y como todos sabemos en todos los lugares del planeta, la justicia siempre termina siendo la última trinchera de los privilegios. En este caso utilizada como brazo ejecutor de quienes nos someten, de aquellas corporaciones o pongámosle embajada de Estados Unidos, como más te guste mencionarlo. Ahora, los muertos militares, los muertos policiales, ¿no es cierto? Que también esa es otro eufemismo que se utiliza, ¿no? Es decir, hablar de fuerzas de seguridad, de policía, cuando en realidad se trata de mercenarios al servicio de los proxenetas del pueblo. Porque no conozco ningún caso donde la policía haya salido en defensa de los sectores populares, sino por el contrario, en defensa de la propiedad privada, en defensa de esas cositas que siempre están en el lado de los poderosos. Te preguntaba, ¿no? Las heridas que recibieron estos policías, ¿fueron heridas de escopetas, de revólveres, o fueron heridas de calibres más grandes, de armas automáticas, armas de guerra? Bueno, en realidad, en la reconstrucción, clarísima digamos, lo que comentan los ocupantes. El problema con la reconstrucción más gráfica, más evidencial, es que cuando ocurrió todo eso, al otro día ya todo estaba despejado de pruebas. Se habían sacado todas las balas de ese lugar y por lo tanto, desde el lugar de la evidencia y de lo que podría ser la prueba, todo eso fue completamente saqueado, completamente limpiado, anulado, limpiado. O sea, ellos limpiaron, o sea, los que provocaron esto, el esquema electroshock prácticamente, limpiaron todas las pruebas. Yo para este libro trabajé entrevistas con 13 refugiados, es decir, esas personas que estuvieron ese día, que pudieron sobrevivir, que pudieron salir del lugar de la masacre y que estaban con la condena encima, con la persecución policial encima, y para ellos ocurrió exactamente así como trataré de sintetizar. La ocupación campesina, que ya creía que ya estaba en su territorio, que ya nada le podía sacar porque ya se había descubierto que la tierra era del Estado, que había sido donada al Estado, que el Estado mismo había dicho que eso era para reforma agraria y que ya había una comisión ahí que se llamaba Naranjatú y todo eso, esa gente que creía en la legalidad y en la posibilidad de que ese territorio era suyo, se prepararon para resistir cualquiera sea el embate. Ellos se prepararon para un escenario de diálogo porque en ese tiempo había algo que se llamaba Protocolo de Derechos Humanos en el periodo de Lugo, que se había instalado del Ministerio de Interior, que era el hecho de que si vos ibas con una fuerza policial a desalojar, tenías que cerciorarte primero de que no existan niños, de que no existan mujeres, embarazadas, ancianos, o sea, un proceso dialogal de despeje, y bueno, las fuentes campesinas dicen, entraron, nos acorralaron, nos dijeron que salgamos como del lugar de ahí, entraron con sus metralladoras, entraron apuntándonos, y ahí empezaron los forcejeos entre los ocupantes y los líderes de la ocupación, y en ese forcejeo hubo 2 primeras balas de la línea policial que se incrustaron
en uno de los líderes que se llamaba Avelino Martínez, Avelino Espínola, y otro de los líderes se llama Fermín Paredes. Y ahí hay una mínima reacción. Los campesinos tenían unas escopetas, hay una mínima reacción que es aparentemente la que, digamos, produce, digamos, esa muerte de los policías. Las escopetas son unas armas caseras que se utilizan, pero que a corta distancia tiene, digamos, un potencial bastante importante. Y detrás de esa reacción campesina viene una reacción gigantesca con metralla ametralladora, y es lo que produce, digamos, toda esa masacre. Lo concreto ahí, desde la perspectiva de la operación, es que ni siquiera la gente que fue a desalojar a como de lugar, que era la orden, tenía información, y que fueron todas metidos en un escenario en el que se sabía iba a provocarse un enfrentamiento, y que fruto de ese enfrentamiento iba a ser, digamos, todo ese proceso en el que terminó. Ujú. Pero es una operación perfectamente armada y diseñada en función de, bueno, justificar después un golpe de Estado. Ahora, también escuché algunas versiones que hablaban sobre un helicóptero policial que había estado sobrevolando la zona y también dicen de que habían visto que se ejecutaban disparos desde él. ¿Esto vos lo pudiste corroborar? ¿Los testimonios hablan de algo de esto? Hasta donde yo pude corroborar, estos sobrevuelos fueron de inspección del lugar, del territorio que iba a ser desalojado, y fue comandado por Erben Lovera, que es uno de los comandantes del frente policial que cayó en ese momento. Es decir, y que además tomaron unos videos, que fueron todos recortados y que fueron utilizados durante una semana para meter la idea de que unos malvados campesinos emboscaron a unos indefensos policías, que es el cuento con el que se trabajó acá, y que finalmente no se presentaron ni a juicio de esos videos, y finalmente el piloto de aquel avión, de aquel helicóptero, termina muerto en un accidente, digamos, ¿no? Es decir, todo es muy complejo, todo muy... Muy mafioso pareciera todo. Muy, y no, es que todo fue muy mafioso, realmente todo fue muy mafioso. Uh-huh. Esto es una locura lo que perpetraron acá. Solo basta saber cuáles fueron los resultados posteriores. Al instalarse un nuevo gobierno... ¿Que lo asumió quién? Recordanos quién asumió después. Asumió el vicepresidente, que era un señor del PLRA con el que había hecho alianza el señor Fernando Lugo. Y mira, las primeras dos decisiones fundamentales de aquel gobierno fue el endeudamiento externo con los bancos de Nueva York y la liberación de las semillas transgénicas. En total liberaron 20 semillas transgénicas que estaban en estudio. Uh-huh. Ya en el gobierno de Federico, que fue un gobierno de un año y algo, y luego en el gobierno de Horacio Cartes. Y también habilitaron todos los puertos privados para el tráfico y liberaron el control aéreo para el tráfico de drogas duras, digamos, de drogas duras. Hoy, por ejemplo, Paraguay aparece como el primer exportador de cocaína a Europa sin ser productor de cocaína. Entonces, hay tres elementos fundamentales que se consagran luego del golpe al señor Fernando Lugo, que por un lado el endeudamiento. Este era un país que tenía muy poco endeudamiento externo. De hecho, tiene una caja fiscal muy pobre. Se lo endeudó con los bancos de Nueva York. Hoy estamos hablando de un triple de la deuda que se tenía cuando cayó el señor Fernando Lugo. Estamos hablando de 10 años con la deuda. Uh-huh. Son una deuda muy compleja porque además no te permiten pagar el interés, el capital, te permiten pagar solamente el interés, y cuando llegue el momento, cada 10, 20 años, hay que sacar de algún lugar la totalidad de la deuda. Se liberaron 20 semillas transgénicas, con los cuales nuestro país es un campo de experimentación gigantesco. Uh-huh.
se ha pasado de 2.400.000 hectáreas de territorio transgénico a 3.500.000 hectáreas. Estamos hablando de 1 millón de hectáreas más para la soja transgénica, para el maíz transgénico, para el girasol transgénico, y se libraron todos los puertos y el tráfico aéreo. Entonces, es un golpe, digamos, que tiene todos esos condimentos de finalmente consolidar el país como un lugar de tráfico para toda la región, transnacionalizar completamente su economía, avanzar sobre territorios agrícolas, ya sea campesinos como indígenas, y endeudar al Estado paraguayo. Esos 3 elementos están bien categorizados, son números, son datos que existen, están ahí, sí, y son los duros y resultados concretos. más fuertes, son datos contundentes de por qué vinieron a golpear de esa manera y por qué también dieron ese golpe con un tema tan fuerte para Paraguay, que es la tierra. Para Paraguay la tierra es demasiado importante. Nosotros venimos de una estructura agraria profunda, nuestro Estado-nación se construye sobre la distribución de tierras a las familias, sobre la riqueza que Paraguay se construye y que termina la Guerra Grande en 1865, 1870, tiene que ver con esa definición del territorio para la gente, a diferencia de lo que ocurría en la Argentina o lo que ocurría en Brasil, que eran un reparto de grandes latifundios, en el caso de Brasil esclavistas y todo eso. Es decir, venir a consagrar la idea de que finalmente aquel anhelo profundo, el de vivir en el campo, producir el campo, tener como lugar de vida, de desarrollo y de riqueza, como decir, esto ya no se discute más, esto es para el agronegocio, esto es para Monsanto, esto es para Cargill, esto es para Noble y todas las transnacionales de la agricultura mecanizada. Y eso, digamos, está muy consagrado en los datos, y es, digamos, el resultado más inmediato, muy rápido y una profundización muy grande que ha ocurrido sobre nuestro país, nuestro territorio, y una pérdida increíble de lo que podríamos llamar, entre comillas, soberanía, si es que podemos discutir esa cuestión de la soberanía, y bueno, un Estado completamente que no puede intervenir en su economía, no tiene barcazas para traer combustible, estamos a la luz del tráfico de incesante combustible, no tenemos control sobre los ríos. Bueno, aquí sucede lo mismo, no ¿no? Tenemos control. Con el río Paraná No. privatizado, con todos los puertos sobre el río Paraná privatizados, estamos más o menos en la misma instancia. El tráfico que va por el río Paraná es tremendo y es absolutamente descontrolado. Y quería, lamentablemente, bueno, el tiempo es como dicen tirano, ¿no? Pero quería recordarte de que cuando asume acá Mauricio Macri, el único presidente que lo abraza es Horacio Cartes. O sea, 2 mafiosos se dieron un gran abrazo. Así que, bueno, eso creo que de alguna manera sintetiza esa destrucción del sueño de Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el primero en hacer una reforma agraria real, entregando tierras, semillas e instrumentos de labranza a los campesinos y haciendo un Paraguay ejemplo para todo el continente. Viene después de la guerra de la Triple Inflamia a ser devastado y a ser entregado a los proxenetas del pueblo de esta manera tan denigrante. Julio, te agradezco infinitamente tu participación. Sé que vas a estar acá por Buenos Aires para un poquito más allá, más cerca de fin de año. Seguramente nos vamos a estar encontrando, vamos a estar ahí en la Casa de la Patria Grandes y bueno, pues ahí tendremos la oportunidad de seguir charlando un rato más. Ahora vamos a pasar un temita bien paraguayo como es Ñemete y bueno, te vuelvo a agradecer muchísimo tu participación, Julio, muy amable.
Bueno, aquí estamos nuevamente y bueno, recién hablábamos del caso de las tierras y los campesinos en Curuguatú. Aquí en Argentina también suceden cosas más o menos parecidas y los agentes del orden, entre comillas, por supuesto, actúan de maneras más o menos similares. El miércoles pasado, justamente, teníamos previsto tener acá una entrevista con el cacique Ocloya Néstor Jerez, que en ese momento se hallaba en la Resistencia, donde había sido un camino ancestral del pueblo Cloya. Le habían puesto una tranquera, un candado, un señor que dice ser el propietario de esos terrenos, y con su empleado armado, no les permitían el paso. La justicia dictaminó que debería de ser reabierto, una parte por lo menos de la justicia, porque viste que la justicia tiene estas cosas, ¿no? Que uno dice una cosa y el otro dice todo lo contrario. Y bueno, lamentablemente, como resultado de esa resistencia, el Néstor fue llevado por la policía y fue encarcelado por algunas horas. Así que bueno, hoy también, como está en el territorio y ahí no hay wifi, vamos a pasar algunos audios que él me mandó para ponernos un poquito en situación, y después yo le hago un pequeño redondeo y vamos a charlar con otros hermanos chilenos sobre tanto el no a la reforma constitucional como el TPP 11, que es un tratado de libre comercio, que como todos los tratados de libre comercio que vienen con cláusulas restrictivas, vamos a pegarle un pequeño análisis. Así que, David, estamos con... Ahí está. En territorio comunitario de la comunidad de origen Tilquiza, pueblo Cloya, en nuestro camino ancestral de uso tradicional, reconocido por ley 2660 y también por la jueza Ana María de Huerto Zapag, quien ha sacado un proveído el 14 de septiembre, en donde intima al usurpador del territorio ancestral Daniel Bersini a que realmente cumpla con el proveído de liberar todo obstáculo que obstruye el paso por el camino ancestral de uso tradicional de la comunidad de origen Tilquiza. Pero ya más de 6 días nos encontramos con que sigue el incumplimiento y la
violación de la demanda judicial, en donde realmente pedimos y exigimos la urgente intervención de la justicia para que realmente haga cumplir las órdenes dictadas en igualdad de oportunidades y de derechos, como así lo ha hecho con la comunidad de origen tilquiza. Así que necesitamos, la verdad, que con mucha preocupación, porque tenemos a nuestros miembros también mayores con problemas de salud que hoy están siendo afectados, impedido el paso por nuestro camino ancestral, más allá que hay una orden judicial. Aquí tenemos una clara muestra, lo vivido el 14 de septiembre, con esa represión y desalojo arbitrario que hemos padecido como comunidad indígena tilquiza, en donde se han violado todos nuestros derechos constitucionales, tratados internacionales, derechos humanos, ley 26160, protocolo de abordaje en comunidades indígenas preexistentes, firmada por el fiscal Lelo Sánchez, quien se había comprometido a no desalojar a comunidades indígenas mientras estén vigentes estos derechos. Pero aquí ha quedado demostrado de qué manera lo tiene pensado el gobernador Gerardo Morales llevar adelante la reforma de la Constitución provincial. Este es un adelanto y es lo que se viene, en donde se priva la propiedad privada y se desconoce totalmente los derechos de incidencia colectiva, la propiedad comunitaria, los derechos de derecho propio indígena, como así también derechos consuetudinarios y todos los tratados internacionales que el Estado ha asumido. Y en ese sentido estamos muy preocupados por lo que viene anunciando en nombre de la paz social el gobernador Gerardo Morales con estas reformas, que entendemos que esto es un adelanto, ya anticipo de lo que se nos viene, y es por ese motivo que alertamos a todas las comunidades, a los pueblos indígenas, 400 comunidades en la provincia de Jujuy, a que realmente vienen por todos, y hoy realmente nos ha tocado sufrir en carne propia la comunidad indígena tilquiza. Bueno, aquí vemos cómo en el feudo del genocida Blaquier, administrado por su capataz Gerardo Morales, otro inmoral que mandó armas para el golpe a Evo Morales en Bolivia, un tipo comprometido, otro amigo de Macri, ¿no? Cómo toda esta runfla delincuencial, manchada de sangre hasta el tuétanos, sigue apabullándonos y sometiendo a los pueblos originarios que vienen siendo masacrados desde hace más de 500 años. Es lamentable que esto suceda, que siga sucediendo, y es muy curioso, ¿no? Cómo la policía fue a desalojar a los originarios, pero a la orden de tener que abrir el camino, no fue ninguno. No fue ninguno, los dejaron absolutamente tirados hacia Choza. Bueno, nos va a agregar algo más en otro audio más, Néstor, y después pasamos con Vania. Lamentablemente, tenemos que denunciar una vez más que en Jujuy no existe el Estado de Derecho para los pueblos indígenas, en donde existe una violencia institucional. Número uno de la movida tropical, escuchá, la banda de Brija Ramírez. Internacionales que el Estado ha asumido y que aquí claramente han sido violentados e incumplidos el 14 de septiembre en el arbitrario y desmedido desalojo en la comunidad indígena tilquiza, donde sin orden judicial y violentando todos derechos y un protocolo de abordaje del Ministerio Público de la Acusación, que tenía que ver con la intervención en las comunidades indígenas, y por supuesto la ley 26160 en su plenitud también, que está vigente por un decreto, donde este desalojo se lleva adelante dentro de un territorio indígena. Así que ante esas situaciones de que nos declaramos en alerta, y también estamos convocando a organismos internacionales y nacionales sobre derechos humanos para que realmente sean veedores y testigos de esta violación sistemática que estamos viviendo en la provincia de Jujuy, en donde estamos siendo imputados por el Ministerio Público de la Acusación, como así también la manda judicial, el proveído con fecha 14 de septiembre por la jueza Ana María de Huerto Zapag, donde el usurpador del territorio ancestral, Daniel Bersini, tenía que cumplir la liberar de obstáculos que obstruyen el paso por nuestro camino ancestral de uso tradicional. Hasta ahora sigue incumplido, ya han pasado 7 días y la justicia no está actuando como debería actuar, más allá de las presentaciones que se están haciendo a través de los abogados. Bien, una vez más la justicia actuando como última trinchera de los privilegios. Le vamos a dar la bienvenida a Vania Celeste. Ella es una migrante chilena acá en Argentina, y bueno, vamos a tratar de charlar un poco sobre este Tratado de Libre Comercio que es el TPP,
que es todos pagamos el pato, como lo definen los compañeros chilenos, que viene con una serie de restricciones y cosas ahí complicadas. ¿Cómo estás, Vania? Buenas noches. Hola Daniel, ¿qué tal? Mucho gusto. Se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha Unos perfecto. problemitas con el micrófono. No, se escucha perfecto, por suerte se escucha perfecto. Bueno, yo estuve leyendo un poco sobre este tratado, con los cuales a mí me sorprende porque Chile tiene convenios prácticamente con todos los países que conforman este nuevo tratado, no tiene convenios bilaterales. Ahora quieren que firme el gobierno de Boric como este tratado, que viene con una serie de cláusulas gatillo que por lo menos acá en Argentina, desde la época de Menem, estamos acostumbrados de que haya tribunales que no son imparciales, sino que son absolutamente jueces y parte, y que siempre obviamente están a favor de las multinacionales que representan. Estás al tanto de esto, ¿no, Vanania? Sí, totalmente. El TPP-11, bueno, constituye hoy día un digamos, peligra aún más los bienes naturales y, digamos, el acceso a derechos sociales de los distintos pueblos que van a verse involucrados si es que se llega a aprobar este tratado, ¿no? Recordemos que el TPP-11 es el Tratado Integral de Asociación Transpacífico que nuclea, digamos, en un único tratado, donde ya las cláusulas han sido cerradas a 11 países del Pacífico. Durante el 2017 ya se estuvo discutiendo, en algún momento fue aprobado por la Cámara de Diputados, luego digamos, quedó ahí en espera. Ahora se renueva digamos, la discusión, porque a partir del contexto, digamos, de lo que fue el plebiscito, se vislumbraba si se discutía antes o si se discutía después. Y es bastante crucial, porque más allá de lo que haya pasado, digamos, con el rechazo a la nueva propuesta de constitución, sigue en pie pensar en un nuevo proceso constitucional. Sin embargo, que distintos países, y en este caso Chile, adopten el tratado del TPP-11, atenta completamente contra la soberanía y atenta completamente contra la posibilidad siquiera de acceder a un marco de mayores derechos sociales. En ese sentido, esto que comentabas vos, bueno, es una de las cosas más peligrosas, si se quiere, de este tratado, que establece tribunales internacionales o de arbitraje internacional que serían, digamos, conformados por entidades y por estados que forman parte de este TPP-11, y que estarían por sobre los estados, ¿no? O sea, en el caso concreto significa que alguna empresa inversora, alguna transnacional que quisiera, que viera, digamos, peligrando sus inversiones por alguna situación particular, puede recurrir a estas entidades de arbitraje para demandar al Estado, en este caso al Estado chileno, por el hecho, digamos, de ver digamos, sus inversiones sometidas a pérdidas. Y estamos hablando de que este tipo de situaciones, o sea, refieren precisamente el acceso a mayores derechos sociales, ¿no? O sea, para ponerlo como en concreto, un inversor podría demandar al Estado chileno frente a estas entidades de arbitraje internacional por el derecho a huelga que algunos trabajadores pudieran, digamos, como ejercer en algún espacio, en alguna empresa, o por ejemplo, si el Estado en algún momento quisiera poner aumento de impuestos a ciertas empresas para garantizar otro tipo de derechos, o los mismos reajustes del salario mínimo, ¿no? También entran en un marco en el que los inversores pudieran demandar al Estado por, digamos, ver desfavorecidas sus ganancias. Claro. Pero inclusive hasta el manejo del agua, el manejo del comercio exterior, o sea, el tratado trata de atar de pies y manos al Estado para que no pueda ni siquiera legislar a futuro sobre cuestiones de que hoy no estén previstas, ¿no? Con todo este tema del cambio climático, etcétera, es muy probable con los problemas que seguramente va a afrontar Chile, la región y bueno, y vastas partes del planeta con respecto al tema del agua.
que con ese monocultivo de palta que tienen, que son primeros exportadores mundiales de palta, si no me equivoco, pero que requiere cantidades increíbles de agua, y que, bueno, están dejando seco a vastas regiones de Chile. Así que ni Claro, siquiera así sobre esto como podría legislar el Estado chileno. totalmente, o sea, así como acá, digamos, tenemos toda la problemática de la soja, en Chile el monocultivo de palta y del, digamos, el monocultivo de la industria forestal, hoy día ha acelerado en un contexto de crisis climática la pérdida de la soberanía del agua, la pérdida de la posibilidad de utilizar esos recursos. Recordemos que Chile creo que es el único país en el mundo donde el agua es un bien privatizado, o sea, uno para ocupar un derecho al agua tiene que pagar una cierta cantidad de plata por litros de agua, y este tratado atentaría contra todo eso, o sea, cualquier tipo de normativa ambiental que se quisiera regular en algún futuro, de acuerdo al contexto, o por mayor acceso o democratización del uso de estos bienes, atentaría contra este tratado de inversiones, digamos. También es el caso de las semillas. Sabemos que las semillas ya se encuentran por distintos monopolios, uno de ellos Monsanto, que hoy día es Bayer, Sí. se encuentran privatizadas o patentadas. En el caso del TPP-11, la situación de las semillas sería profundizar aún más esa mercantilización, y los pequeños productores, los pequeños cultivadores que hoy día, digamos, como que generan los alimentos que comemos, tendrían que pagar patentes a estas transnacionales e internacionales para el uso de esta semilla. Entonces atenta no solo contra la semilla en sí misma, contra la producción, sino que también contra la soberanía alimentaria. Digamos, como decías vos, deja absolutamente atado a esta, digamos, como red de transnacionales, a cualquier tipo de decisión que quisiera apuntar a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones o de los pueblos, a todos los estados. O sea, quedamos sometidos más que a un estado, ahora además a las transnacionales, de manera casi perpetua. La perpetuación representa la perpetuación del modelo neoliberal hoy día, por sobre todos los derechos que puedan garantizar un estado. Totalmente, es el capitalismo en la etapa actual que nos toca vivir, ¿no? Esto cuando ya las patentes sobre los medicamentos, las patentes sobre cualquier cosa, eso de privatizar el conocimiento humano y que no sea un derecho, y que no sea un derecho humano, justamente el conocimiento, y que sea para todos, es como el cúmulo y el sumum del egoísmo, que en definitiva es lo que representa el capitalismo, ¿no? Y esto de ahora con las semillas transgénicas lo que hacen es privatizar el alimento. Realmente pronto también privatizarán hasta la muerte, sin lugar a dudas, por este camino. Ahora, ¿cómo ves vos la reacción de los pueblos en cuanto a esto? Porque te soy absolutamente sincero, me sentí bastante desilusionado con el resultado negativo de la aprobación de la Constitución, porque era una Constitución, a mi entender, absolutamente progresista, un ejemplo para todo el mundo realmente de pretender generar una nueva sociedad hacia el futuro y que pueda encarar justamente los desafíos tremendos a los que nos vemos sometidos como humanidad a raíz de este proceso de producción, de distribución y de consumo que ha implantado el capitalismo en todo el planeta. Totalmente, la propuesta de constitución que se estuvo trabajando por la Convención Constitucional durante un año era bastante vanguardista, no solo por digamos, la constitución paritaria que tuvo la propia convención y que establecía que el Estado de ahí en más tendría que tener la vigencia de la paridad, otorgaba derechos sociales que nosotros que tenemos la constitución desde la dictadura, que ya van a ser casi 50 años del golpe militar y 40 años más o menos del establecimiento de esta nueva constitución. Esta nueva propuesta garantizaba el acceso a derechos básicos, a derechos mínimos como la educación, la salud, la vivienda, derechos de la naturaleza, establecía la plurinacionalidad y un sinfín de elementos, digamos, que son bastante vanguardistas para lo que fue la historia de republicana, si se quiere, de Chile. Pero bueno, estamos como muy impactados, todavía creo que hay análisis por hacer, tampoco podemos quedarnos infinitamente en el tema de los análisis, pero para nombrar algunas cosas son, digamos, distintos factores. Es una cuestión cultural respecto a cuál era realmente el conocimiento que
que podía tener la gente o que podía discutir respecto a estas temáticas en los barrios, en las poblaciones, o sea, como, digamos, el propio sentido común. Por otro lado fue la gran guerra mediática. En Chile nosotros no tenemos medios de comunicación públicos, apenas en algún canal que esté bien, existe una mínima participación del Estado, pero que no garantiza, digamos, ninguna democratización respecto a las comunicaciones. Entonces la guerra mediática que utilizaron los grandes monopolios, mucho antes de que arrancara la campaña, mucho antes de que, o sea, por lo menos desde que se inició la Convención Constitucional, arrancaron con que nos íbamos a convertir en Chilezuela, o bueno, todos estos fantasmas anticomunistas, ¿no? Como, y eso va calando en el sentido común. En Chile la gran sorpresa fue un poco eso, ¿no? 5 o 6 millones de personas que salieron a votar rechazo, que no habían participado en ninguno de los procesos previos, ¿no? Recordemos que este último plebiscito de salida, el voto era obligatorio, para los procesos previos no lo era, para el de entrada, que fue, digamos, también una sorpresa, digamos, la alta participación o el aumento en la participación electoral. Hoy día fue como un balde de agua fría muy gigante, pero también una bocanada de realidad, ¿no? Como de entender, bueno, esto es lo que piensa la gente. Así de hondo también ha calado el sentido común neoliberal, porque toda esta gente que salió a votar rechazo no necesariamente es gente de derecha, es gente de los barrios, gente que por ahí nos involucra, es que su propia familia de uno, no sé. Sí. Pero bueno, fue bastante impactante. Hoy día se está rediscutiendo de una manera también muy peligrosa cómo se va a llevar a cabo el proceso constitucional, porque se va a rediscutir un nuevo proceso. Sin embargo, a partir de esto, por supuesto que la derecha y la ultraderecha salió como fortalecida, posicionándose como grandes ganadores, y por lo tanto se está debatiendo un acuerdo parlamentario, se está debatiendo que la participación de este nuevo proceso constitucional sea solo de personas que militan en ciertos partidos, con la participación de los partidos políticos. Recordemos que para esta primera propuesta constitucional la mayoría de los convencionales eran independientes de los movimientos sociales, que también era como... Es algo que hay que retomar y hay que tomar como una ganancia, si se quiere. Totalmente, y bueno, la movilización de las comunidades originarias también, eso fue muy importante, tuvieron una alta relevancia. Fue un balde de agua fría para toda la región, o por lo menos para todos los sectores progresistas de toda la región. Ahora, cuando vos decías que ha calado, en realidad yo creo que hay saben perfectamente bien estos señores de cómo manipular las conciencias de la gente, cómo entrarle, cómo engañarlos, porque más allá de la utilización de los medios corporativos de comunicación, y que en Chile justamente no haya muchas voces alternativas, como aquí desde el pie, que bueno, le damos voz, tenemos voz todos aquellos plebeyos que no la tendríamos de ninguna otra manera. También contrataron a Cambridge Analytica, tenían ejércitos de troll para reproducir las barbaridades y las mentiras que decían, esto que decís vos, de Chilezuela, seguir asusando el viejo truco del fantasma rojo que va a venir a comerse los pibes. Eso sí ha ido calando, pero justamente porque no hay una contraposición de otras voces. Y si bien le dedicamos un programa especial con no recuerdo en este momento el nombre, la verdad que mi Alzheimer me mata, con un actor mapuche, estuvimos hablando con respecto al resultado de esta no aprobación. Y bueno, no sé, la conclusión era de que un proceso constitucional requeriría de como mínimo 2 años de debate en toda la sociedad, tomando el ejemplo de lo que fue aquí la aprobación de la ley de medios, que fue 2 años debatida en todo el territorio, y después terminó siendo aprobada por unanimidad, ¿no? Y después llegó Macri y con un decreto destruyó todo. Porque es así, la derecha es implacable y siempre va a lo concreto y no le importa nada, no tiene ningún prurito a la hora de asesinar, secuestrar, robar pibes o lo que sea. Así que bueno, lamentablemente nos quedaron muy poquitos minutos para poder seguir. Me hubiera gustado seguir charlando sobre esto porque esta es como una espada de Damocles que tenemos todos los pueblos. Ahora, quería como
cierre, digamos, quería preguntarte, ¿no te da la sensación de que deberíamos tomar conciencia nosotros como pueblos de la Via Yala, vos chilena, yo argentinos, uruguayos, paraguayos, venezolanos, ecuatorianos, todos en el continente como pueblo, ¿no deberíamos de tomar conciencia de que necesitamos inexorablemente estar unidos para poder enfrentar un monstruo tan gigantesco y poderoso? Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que hoy día hay que avanzar precisamente en esos vínculos, que atravesaron todas las fronteras. Yo en este caso estoy acá en Argentina y soy migrante y me he organizado también. Cuando decías lo de Macri, pensé en Macri cuando por un decreto modificó la ley de migraciones acá, ¿no? Sí. Pero totalmente, o sea, hay que seguir apuntando, no es que no exista, ¿no? Pero hay que seguir apuntando y fortaleciendo las redes desde los distintos territorios, dándole voz a los distintos pueblos, ¿no? O sea, sabemos que en este caso el TPP-11 va a ser, como lo habíamos comentado en un mensajito, es un ejercicio de descolonización absoluta, pero siguen habiendo ejercicios de colonización en Chile, sobre todo el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, hoy día lo vive todos los días desde que se conformó el Estado de Chile, que es un Estado que actúa como un Estado colonial. Entonces, sí, hay que seguir apuntando a construir esas redes y yo creo que una de las reflexiones que nos deja en este caso el tema del rechazo a la propuesta de constitución y a lo que va a seguir siendo este proceso es apuntar a la educación popular, apuntar a educarnos y a conversar entre nosotros, a concientizarnos entre nosotros y a visibilizar estas temáticas, porque recién hablábamos sobre el tratado el TPP-11, que está ahí también el gobierno con una postura bastante débil, bastante confusa, y es una cuestión que es muy trascendental para un país, en este caso para Chile, y no se sabe, no se conoce, o sea, más allá de quienes se han buscado, que se organizan en un espacio, que han buscado información al respecto, en términos generales la gente no maneja qué significa este tratado. Una misma de repente es como, bueno, voy a googlear a ver cuáles son los puntos más álgidos, qué es lo que está en juego, y está en juego nuestra vida, o sea, está en juego la posibilidad de generar y de construir colectivamente otra forma de vivir, básicamente. Totalmente, es así, es así. Bueno, te agradezco un montonazo, Vania, ha sido sumamente amable. Yo había elegido un tema de Víctor Jara, que justamente tiene que ver con esto, y bueno, lo vamos a usar para cerrar el programa. Así que bueno, te agradezco nuevamente por tu participación, les agradezco a todos los oyentes por estar ahí, le agradezco a Cefiro, a David de la Fuente por la operación. Y bueno, no saben que nos encuentran aquí todos los miércoles de 20 a 21 por sondetrope.com.ar, lapardamaria.com.ar o FM 99.7 de San Martín. Gracias, Vania. Seguramente nos vamos a estar reencontrando en cualquier otro momento. Seguro. Gracias a ustedes. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
queman la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo nuestra canción